Cientos o miles de desaparecidos pudieron haber sido incinerados en México. Y ahora se sabe, gracias al descubrimiento que hizo un grupo de familias que buscan a sus seres queridos. El 5 de marzo, el colectivo de guerreros buscadores fue al rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, una localidad del estado de Jalisco, en el oeste del país. Y lo que encontraron fue tan aterrador que el mundo entero está impactado. Restos óseos y más de 1000 objetos, entre prendas, zapatos y hasta juguetes. Todo ello en una zona controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Dacil Lanza tiene los detalles. Fallas en la investigación sobre hallazgos de restos humanos en Rancho Izaguirre. En el lugar, ubicado en el municipio de Teuchitlán, en el estado mexicano de Jalisco, se encontraron, además de restos humanos calcinados, cerca de 200 pares de zapatos, ropas de personas desaparecidas, así como presuntos hornos subterráneos. Y está en el centro de un proceso judicial para determinar responsabilidades. Este miércoles, la Fiscalía General de México apuntó contra la Fiscalía de Jalisco. Las diligencias ministeriales del Fuero Común que se hicieron en este caso en septiembre y octubre del año pasado no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos. Esto es una obligación ministerial. No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. Además, el procurador aseveró que harán todo lo posible para establecer la responsabilidad de toda la cadena de mando. El caso conmociona a México desde principio de mes, cuando los activistas guerreros buscadores de Jalisco, que intentaban detectar el paradero de personas desaparecidas, hicieron los primeros hallazgos en el lugar. El grupo se formó el año pasado tras considerar que las autoridades habían dejado abandonado el predio, el cual había sido escenario de un operativo contra la delincuencia por parte de la Guardia Nacional. Durante el fin de semana, los mexicanos se movilizaron para pedir medidas al gobierno y a la justicia. El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de nuevas medidas para tratar la problemática de la desaparición de personas en el país. México tiene más de 124.000 desaparecidos, según datos del gobierno, en gran parte como consecuencia de la violencia de los cárteles de la droga. Este caso despierta varias preguntas. Por ejemplo, si la Fiscalía Local y la Guardia Nacional ya habían ido a Rancho Izaguirre, ¿por qué no encontraron lo que sí hallaron los familiares de los desaparecidos? ¿Y cómo un campo de exterminio como este pudo haber pasado desapercibido durante tanto tiempo? Ese es el debate de France 24. Para ello tendremos a dos invitados. El primero nos acompaña desde Ciudad de México. Se trata de Arturo Ávila, vocero y diputado de Morena, el partido de gobierno. Y en breve nos acompañará nuestro segundo invitado. Gracias a usted por estar aquí, gracias a nuestra audiencia. Y antes de comenzar, un breve recordatorio que ustedes, los seguidores del debate, ya conocen. Y es que estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Y también pueden ver el debate a través de nuestra señal de YouTube, sea en diferido o también en vivo. Bienvenidos a quienes nos escuchan y a quienes nos están viendo. Ahora sí, comienzo con usted, Arturo Ávila. Bienvenido una vez más aquí al debate de France 24. Cuéntenos esta primera pregunta que realizamos, y es ¿por qué, si la Fiscalía Local y la Guardia Nacional ya habían estado en Rancho Izaguirre, no encontraron los hornos crematorios que sí encontraron los familiares? Bueno, lo primero que habría que decir es que el día de ayer hubo una rueda de prensa de la Fiscalía General de la República. Y alrededor de este caso, efectivamente, lo primero que hay que reconocer es que es una tragedia. Cualquier persona que desaparezca, cualquier víctima que esté sufriendo la desaparición de un ser querido, de una hija y un hijo, es una tragedia y es un acto que tiene corresponsabilidad del gobierno. Pero de ahí a que verdaderamente haya sucedido lo que se dice en los medios que sucedió, pues basta con ver lo que ayer dijo la Fiscalía General de la República, ¿no? No hay una razón para pensar que había crematorios, sí hay restos óseos, pero tampoco en las grandes cantidades que se había mostrado. Efectivamente, el lugar había sido ya un lugar que había estado de alguna forma cateado por la Fiscalía Estatal y también por la Guardia Nacional.
Déjeme decirle que cuando uno realiza un cateo o cuando una autoridad realiza un cateo, la Guardia Nacional, por lo menos antes de las reformas legislativas que nosotros hicimos hace algunos días, hace algunos meses para ser concreto, pues no tenía facultades para participar en la integración de carpetas de investigación, cosa que hoy ya se tiene, ¿no? Y esa parte es algo muy importante que hay que mencionar, porque en ese momento, cuando un juez gira una orden de cateo o una orden específica para una acción concreta jurídica, tiene que limitarse a los alcances del Poder Judicial. Y esto viene a colación porque hoy también en México estamos viviendo el cambio muy importante de un sistema judicial que estaba yendo de impunidad en el pasado a un nuevo sistema judicial que ha sido aprobado por las y los legisladores de nuestro movimiento y los partidos aliados y que están buscando que sea mucho más justo y que no haya impunidad con ejes muy importantes dentro del Poder Judicial. Usted habla de algunas de las acciones que ha implementado el gobierno Sheinbaum y más adelante vamos a hablar concretamente de las reformas que ha propuesto la presidenta, sobre todo a raíz del caso Izaguirre. Pero antes, Arturo, quiero preguntarle sobre los datos, porque los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dicen que desde el 1 de octubre de 2024, cuando asumió la presidencia Claudia Sheinbaum, hasta el 8 de enero de 2025, hubo más desaparecidos que en promedio que durante el sexenio de López Obrador. Concretamente, en los 100 primeros días de gobierno de Claudia Sheinbaum, con las cifras oficiales, el promedio es que hubo 40 personas desaparecidas cada día. Esto es 60% más de las desapariciones reportadas diariamente en promedio en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo explicar este repunte de la desaparición? Bueno, yo diría que primero tendríamos que hacer un diagnóstico de dónde nace la enorme problemática de los homicidios dolosos en nuestro país, que además es el delito que más lastima a las y a los mexicanos, ¿no? Y sin duda hay una conexión directa entre el homicidio doloso y la desaparición. En 2006, cuando gobernaba entonces Felipe Calderón Hinojosa, decide declararle, y hago comillas, la guerra al narcotráfico, con una política pública en donde sacó al ejército a las calles, mientras que por el otro lado, la persona más cercana a él, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues ni más ni menos estaba asociado con el cártel de Sinaloa, eran socios del Chapo Guzmán. Fíjate la gran incongruencia, ¿no? Y en esa lógica, si tú ves la tendencia del crecimiento de desaparecidos, incluyendo homicidios dolosos, pues es exponencial. Crecieron ahí y no tuvo la tendencia a una baja hasta el año 2019, que fue el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que hoy acumula una disminución del 15%. Ahora, vamos a los desaparecidos. Los desaparecidos siempre han sido un problema de registro en nuestro país. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando gobernaba también Felipe Calderón, que tuvimos una crisis terrible, tú recordarás, de las mujeres que fueron asesinadas brutalmente en Ciudad Juárez, y que fueron muchas, y que fue un fenómeno al que se le denominó las muertas de Juárez, pues estaba tan mal el reporte de las personas desaparecidas que en un año, por ejemplo, en Ciudad Juárez únicamente reportaron 7 mujeres desaparecidas. Es decir, no hay datos concretos en el pasado que nos permitan hacer comparativos reales. ¿Cuándo empieza a cambiar esa cifra? Y que tiene, por supuesto, como resultado un crecimiento. Pues cuando decidimos nosotros empezar a tomar acciones, ¿no? La primera acción en 2019 tuvo que ver con recatalogar la parte de desaparecidos y darle más fortaleza a la Comisión Nacional de Búsqueda. La segunda parte es en 2024, cuando Luisa María Alcalde, como secretaria de Gobernación, decide también ir a buscar a estas personas, acompañarse de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Bienestar, de distintas instituciones muy importantes de nuestro país, y el resultado fue, bueno, pues que muchas personas pues ya habían aparecido, cerca de 31,000, otras tantas no había registro o ya se habían reportado los fallecimientos y no había un cruce en las bases de datos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo información mucho más certera y mucho más eficiente y por supuesto representa un problema. Por eso la presidenta ha presentado 6 puntos muy importantes que tienen que ver, una, con fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda,
¿no? 2, con ciertas reformas legislativas que nos corresponden a nosotros como diputadas y como diputados. 3, con incorporar protocolos nuevos, que ahorita podemos platicar de ellos. 4, con equiparar el delito de desaparición al secuestro, publicar de manera rutinaria las cifras y, por supuesto, fortalecer algo que es fundamental, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y más adelante, en efecto, vamos a analizar no solo estas propuestas que ha presentado la presidenta Sheinbaum, sino varias de las cifras que usted menciona. Pero antes, quiero darle la bienvenida al debate de France 24 a nuestro segundo invitado, quien nos acompaña desde el mismo rancho Izaguirre del que estamos conversando. Allí la señal es regular y por eso nos acompañará telefónicamente. Se trata de Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que hizo el hallazgo. Raúl, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Comencemos por contar ¿qué fue lo que encontraron ustedes en el rancho? Buenas tardes, gracias por el espacio. Pues nosotros el día 5 de marzo venimos a este lugar, al rancho Izaguirre, ya que por medio de llamadas anónimas nos mencionaban que aquí podríamos encontrar muchos cuerpos. Lamentablemente, con todo el dolor, con toda la tristeza, ingresamos y vimos muchísimas vestimentas, muchísimo calzado imaginable, tanto así como cosas de uso personal. Se encontraron aros aprensores, llaves de aros aprensores, cargadores de armas largas y demasiados casquillos, como no te puedes imaginar, sepultados los casquillos, sepultados literalmente porque no querían que tampoco fueran descubiertos. Encontramos que para nosotros son 3 hornos crematorios donde ahí estaban las personas y las que... Sí, Raúl, dejamos de escucharlo por un segundo. Sí, les comentaba de que pues entonces nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, hacemos el llamado al 911, acude Policía Municipal a resguardar el área, llega Fiscalía, llega la fiscal de desaparecidos y pues se quedan todos sorprendidos el hecho de haber encontrado restos de personas calcinadas o restos óseos. Y quiero preguntarle, ya habíamos mencionado que la Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal de Jalisco habían estado en el rancho Izaguirre en septiembre y en octubre de 2024. Sin embargo, cuando ellos estuvieron allí, no encontraron restos óseos, no encontraron los 3 hornos crematorios de los que usted habla. Lo que sí encontraron fue a 2 personas secuestradas y capturaron a 10 personas más. Raúl, ¿por qué en ese momento las autoridades no encontraron lo que ustedes sí encontraron? ¿Qué hay de distinto? La diferencia es que yo sí vi que metieron una maquinaria, una retroexcavadora, hicieron 3 o 4 hoyos profundos con la máquina, pero desgraciadamente le dieron al lugar menos indicado. Si no hubiera habido nada, pues nosotros no lo hubiéramos encontrado estos hornos crematorios o este lugar donde quemaron a las personas. Y quiero preguntarle a Arturo Ávila, diputado de Morena, Raúl, quien también está con nosotros. Arturo, ¿cómo hacer para que los hallazgos los hagan las entidades estatales y las entidades federales encargadas y no necesariamente los colectivos buscadores de familiares desaparecidos? Bueno, me parece que lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum es sin duda una estrategia de prioridad nacional para atender el fortalecimiento de la búsqueda de personas. ¿No? Primero, ya sabemos que hay un decreto que se ha firmado que va a ampliar la capacidad de atención, que le dará presupuesto ilimitado a la Comisión Nacional de Búsqueda para obtener equipos tecnológicos que puedan ayudar a buscar con evidencias científicas. El segundo tema tiene que ver con 2 reformas legislativas que nos corresponden a nosotros. Una, consolidar el Certificado Único de Registro de Población, que es la CURP, como la única fuente de identidad y que nos permita cruzar datos que nos faciliten, por supuesto, la identificación de las personas desaparecidas. Estamos haciendo también una reforma a la ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, creando una base nacional única de información forense que vamos a alimentarla con datos de servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República. Vamos a crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que va a integrar registros administrativos y forenses de todo el país y va a incluir el registro electoral para cotejar huellas dactilares y consultas de identificación. Y también vamos a fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, es decir, vamos a gestionar la Plataforma Nacional de Identificación Humana con técnicas de ADN en colaboración
con instituciones científicas, con universidades, con fiscalías y, por supuesto, con comisiones de búsqueda, ¿no? Además, estamos planteando integrar protocolos nuevos de búsqueda inmediata, ¿no? Porque como estamos ahora, las carpetas de investigación no se abrían hasta que no pasaban 72 horas y sabemos que las primeras 72 horas son fundamentales cuando desaparece una persona. Otra cosa fundamental que estamos planteando es ya elevar a la pena de secuestro, es decir, equiparar el delito de desaparición con el secuestro. Esto nos va a permitir homologar penas y, por otro lado, tener procedimientos de investigación en todas las fiscalías. Vamos a publicar mensualmente las cifras a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya con la integración y con el cúmulo de información que vamos a estar cruzando, y, por supuesto, vamos a fortalecer esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para acompañar, para apoyar y para asesorar a los familiares de personas desaparecidas. Nosotros somos muy sensibles al dolor de las víctimas y por eso, como Gobierno de México, estamos determinando que esto es una prioridad nacional que se tiene que atender de inmediato. Y parte del problema tiene que ver con que en México no existe por ahora una base de datos nacional que consolide toda la información de cada estado en cuanto a los desaparecidos forzados se refiere. Y tampoco es obligatorio que cuando un estado reporta desaparecidos forzosos, este estado emita una alerta nacional. Es decir, falta articulación, como usted lo dice, diputado, y usted afirma que el gobierno y el equipo de Morena, el equipo legislativo de Morena está haciendo todo lo necesario para combatir este flagelo. Pero Raúl, ¿usted cree que estas medidas que ha anunciado la presidenta Sheinbaum, sobre todo después de los hallazgos del rancho Izaguirre, son suficientes para evitar encontrar lo que ustedes hallaron en el rancho? No será suficiente lo que está hablando, pero pues igual vamos a darle el beneficio de la duda, porque pues realmente lo primordial es que dé el anuncio que literalmente lo que sí es lo que fue este campamento para secuestrar personas. Realmente todo lo que ella piensa hacer, pues no me está mal tampoco, pero de aquí que lo hagan no sé cuántos días vayan a formarlo sinceramente, porque estamos viendo que ahorita el hecho de que no haya llegado el fiscal general de la República, pues somos una burra todavía más para ellos, porque ellos venían a apoyarnos como familiares desaparecidos y lamentablemente no sé por qué motivo no pudo estar aquí en Jalisco. Y quiero preguntarle también por algo que estaba planteando el diputado Arturo previamente, y es que las cifras de desaparición forzada se habían estancado desde que no había tendencia a la baja desde hasta 2019. Sin embargo, diputado, esto es contrario a las cifras de registro nacional que hablan que entre el 2019 y el 2022 la cantidad de víctimas de desaparecidos se mantuvo entre 8.000 y 8.600 cada año en México. Sin embargo, esto se incrementó en 2023, cuando se reportaron más de 10.000 desaparecidos, y en 2024 fueron todavía más de 13.000 desaparecidos. ¿Cómo entonces argumenta usted que las acciones oficiales están ayudando a combatir este flagelo si realmente las cifras, también oficiales, muestran lo contrario? Mire usted, si hay un mal sistema de registro, es muy difícil poder tener cifras reales de registro. En la medida en la que se perfeccionan los sistemas de registro, como por ejemplo las acciones que estamos implementando en este momento, ¿cuál es el resultado objetivo real de lo que vamos a hacer? Pues probablemente hay un incremento. Es un incremento que tiene que haber porque estamos obteniendo información mucho más certera. ¿Qué te quiero decir o qué te quiero comentar? Pues que en el pasado las fuentes de información eran absolutamente inconfiables, que en el pasado no había fuentes de información que nos permitan hoy hacer comparaciones de peras con peras o de manzanas con manzanas. Hoy lo que estamos haciendo es impulsar medidas que nos permitan tener una eficiencia gubernamental importante en poder identificar dónde están las personas desaparecidas, y a partir de tener esa eficiencia y reportes reales de información, entonces ya podremos empezar a medir la cifra de desaparecidos y podremos también medir si la política pública que está implementando el Gobierno de México y que está mandando la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados. Yo estoy seguro que así será. La doctora Claudia Sheinbaum hizo este tipo de acciones cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sobre todo tuvo avances importantes en la integración de plataformas de información humana que tienen que ver con la identificación de ADN y de la correlación y cruce de bases de datos. Así es que yo diría, primero decir, sí, es algo que tenemos que atender, sí,
es el efecto de una política pública que lamentablemente está ligada con los homicidios dolosos, y sí, estamos implementando acciones fundamentales, porque nunca será para nosotros menos relevante cuando estemos hablando de las víctimas. Siempre el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, siempre las y los diputados de Morena y los partidos aliados estaremos del lado de las víctimas. Hoy lo que vemos son acciones concretas, vemos una respuesta inmediata a esta problemática, vemos acciones presupuestales también, vemos a la Fiscalía General de la República atrayendo el asunto, porque hay que decirlo, el problema es un problema que normalmente corresponde al fuero común. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde a los estados, con la excepción de cuando está vinculado con el crimen organizado. Y lo que tenemos en Jalisco es un desastre porque Jalisco tiene la cifra más importante de desaparecidos del país. El gobernador pasado, Enrique Alfaro, decidió incluso dejar de reportar y además, para sumarle a esto, sufren una de las crisis forenses más importantes en esa entidad federativa. Ojo, no estoy responsabilizando a la entidad federativa y mucho menos busco politizar el asunto. Lo que estoy diciendo es, hay corresponsabilidad. Y en esta corresponsabilidad lo que tenemos que hacer es actuar todos los actores, de todos los órdenes de gobierno, de todos los niveles de gobierno, para un objetivo bien sencillo: que se acaben las desapariciones forzadas en nuestro país, que ojo, muchas de ellas ya no son forzadas porque no las lleva a cabo el Estado, las están llevando a cabo particulares o organizaciones criminales. En el pasado el Estado era el que llevaba a cabo las desapariciones forzadas. Y dos, el objetivo fundamental es que encontremos, por supuesto, a las personas que estamos buscando, a los seres queridos de estas personas que lamentablemente no logramos encontrar. Y el tercero es que la política pública que vamos a implementar tenga una reducción que sea medible y con información confiable. Y eso me parece muy importante. La señal de Raúl Servin sigue fallando y en este momento está desconectado de nosotros. Mientras logramos recuperarlo telefónicamente, Arturo, quiero hacerle una pregunta. Raúl indicaba que aunque la Fiscalía General ha mostrado intenciones de hacerse cargo del rancho Izaguirre y de asumir responsabilidades, de hecho vimos al fiscal general Alejandro Hertz haciendo una alocución pública donde decía que la Fiscalía Local se había equivocado y que ahora en adelante ellos asumirían la investigación. Pero si la Fiscalía General realmente está interesada, diputado, ¿por qué el fiscal no ha visitado Jalisco como lo planteó Raúl? A ver, yo digo que la Fiscalía General de la República ya estuvo presente. De hecho, hubo un trabajo excepcional por parte de las personas y de los ministerios públicos federales que trabajan en la Fiscalía, de los especialistas. Yo diría que claro que la presencia del fiscal es importante desde el punto de vista político, pero lo que necesitamos ahí son peritos, son especialistas, son ministerios públicos federales. ¿Qué determinamos ya? O sea, ¿qué sabemos ya del primer informe? Una, que no se realizó el rastreo de indicios o huellas de los hechos, lo cual es una obligación ministerial y no lo hicieron, que no se cumplió con el debido registro y la identificación de lo que se había hallado, ni de prendas de vestir, ni de calzado, es decir, lo habían dejado abandonado en el sitio, que no se procesaron debidamente vehículos encontrados, que habían sido robados además, que no se dio una intervención inmediata a la Fiscalía General de la República, porque había delitos de posesión y había armas de fuego también, y no avisaron, ¿no? Los servicios del Estado de Jalisco, ¿no? Fíjate, ¿qué dato te voy a dar? Aún no cuentan con un examen definitivo que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados. Y esto es algo que se tiene que hacer muy rápido. No puede ser que a estas fechas, después de que ya habían asegurado el predio, no tengamos ninguna información y tampoco cuentan con análisis físicos y químicos en forma directa de las zanjas para las actividades de las que ellos denominan que son crematorias, es decir, no es un hecho confirmado todavía, ¿no? No se ha, por ejemplo, establecido con mucha precisión los vínculos en los cubrimientos y en las participaciones de las autoridades locales. Tampoco se le dio seguimiento, y esto me parece bien importante también, ¿no?, a las actuaciones testimoniales de vecinos, ni de personas, ni de posibles vinculados. Es decir, no se buscó a nadie, ¿no? No se realizó una inspección total y exhaustiva del lugar. Se localizaron identificaciones que corresponden a sicarios criminales indicados por el gobierno, que además ya están detenidos, que están detenidos ya por el gobierno. No hay elementos o no había elementos para asegurar que en el rancho había un campo de exterminio tampoco, ¿no? Los elementos son insuficientes para poder llegar a esa determinación.
Por eso la Fiscalía General de la República, hoy, con expertos en la materia, y además de una forma muy transparente, porque si bien es cierto, se sigue trabajando en él, se ha abierto incluso a los medios de comunicación para que puedan valorar el trabajo que se está haciendo, y muy pronto tendremos información de la Fiscalía General de la República diciéndonos con precisión qué es lo que pasó exactamente en ese lugar, porque no vamos a descansar hasta que no sepamos qué fue lo que pasó, porque alrededor de esto, lamentablemente también hay quienes se dedican a sacar raja política, ¿no? Y por supuesto no me refiero a los colectivos que además ayudan y que están buscando a sus familiares queridos. Me refiero a los partidos de oposición que han denominado, como tú lo dijiste hace un rato, campos de exterminio. Bueno, no sabemos con precisión que fueron o no fueron. Que había crematorios, bueno, te acabo de decir que tenemos indicios de que las zanjas no necesariamente eran crematorios. Había que analizar si eran crematorios y determinarlo. Entonces, vamos a esperar a que las y los especialistas de la Fiscalía General de la República nos puedan dar con mucha precisión qué es lo que pasó ahí, cuáles restos humanos encontraron, a quiénes le corresponden, cuántos son, ¿no? La vestimenta, si está registrada o no está registrada, si tiene restos de ADN que haya que valorar y cruzar con bases de datos. Sí. Es decir, hay mucho trabajo por hacer todavía, y lo que está haciendo hoy la Fiscalía General de la República es enviar a los peritos para poder entregar peritajes definitivos que tengan actuaciones vinculadas a este caso y pueda realizar o podamos seguir adelante o pueda seguir adelante la Fiscalía con las investigaciones. Usted dice algo que es totalmente cierto, diputado, y es que hasta el momento la Fiscalía General no ha confirmado las hipótesis del colectivo Buscadores de Guerrero, y que hasta ahora esa hipótesis de ellos, tal como lo decía Raúl Servín hace pocos minutos en este mismo canal, es que ellos sí encontraron 3 hornos crematorios donde estaban quemando los rastros o los cadáveres de las personas que habían sido desaparecidas. Además, recordemos que el rancho Izaguirre también era un centro de adiestramiento. Es decir, se supone hasta ahora que allí el cartel Nueva Generación lo que estaba haciendo era reclutar personas para entrenarlas y hacerlas parte de su colectivo, y luego allí también torturaba y desaparecía a personas, que es lo que hasta ahora indican lo que se ha encontrado hasta ahora del cartel Jalisco Nueva Generación y lo que ocurría en el rancho Izaguirre. Usted decía, diputado, que todavía no hay elementos suficientes para probar que el rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio. En ese sentido, quiero preguntarle, ¿no hay lugar entonces a la comparación de este rancho con los campos de exterminio de los nazis como Auschwitz? No, en lo absoluto. A ver, es curioso porque, reitero, ¿no? El tema tiene que verse con muchísima seriedad. Claro que existe la problemática de la desaparición de personas efectuada por particulares, y claro que es un tema en donde el gobierno tiene que actuar. Pero cuando tú ves de pronto que hay campañas digitales que están amplificadas, que vienen de Colombia y de España, como lo hemos detectado nosotros, y que lo que buscan es construir una narrativa tan delicada o tan grave como la comparación de campos de exterminio que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, pues me da la impresión de que lo que se está buscando es obtener una raja política de esta situación. Y lo menos que podemos hacer en beneficio de las familias es tratar de sacarle un lucro político. Es un problema que hay que atender, es un problema que incluye o que hace corresponsables a todas y a todos los que estamos involucrados como autoridades, incluyendo a los legisladores también. Por eso yo trataría de ser siempre muy responsable, ¿no? Primero decir, hay que ver muy bien qué fue lo que pasó ahí. Segundo, se están haciendo ya las investigaciones para ver si estas zanjas, que son zanjas efectivamente, tenían una actividad de crematorio o no, ¿no? Poder identificar si los restos óseos o si hay más restos óseos, a quién corresponden. Las testimoniales también de las personas que dicen haber sido contactadas para después haber sido de alguna forma a forma de secuestro o de forma involuntaria involucradas con actividades del crimen organizado. Es algo que tiene que atenderse, tiene que actuarse. Ya lo dijo la presidenta de México, nosotros no vamos a construir verdades históricas, ¿no? Como en el pasado se construyeron, todo lo contrario, nos parece que tenemos que atenderlo con muchísima seriedad, darle toda la seriedad a este tema, que lamentablemente lastima a seres humanos, lastima a madres que buscan a sus hijas y a sus hijos.
Esto simplemente para poner en contexto, en efecto, la presidenta Sheinbaum afirma que no se van a construir verdades históricas, esto en referencia también al informe que hubo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, y finalmente se comprobó precisamente por las autoridades federales que este informe estaba desviando la atención de las verdaderas responsabilidades, y a esto hacía alusión tanto la presidenta Sheinbaum con la llamada verdad histórica, como el diputado Ávila. Diputado, gracias por estar con nosotros. A usted y a nuestra audiencia les explico que Raúl Servin finalmente colgó la llamada telefónica que tenía con nosotros para atender unas responsabilidades que tenía con el gobierno federal mexicano. Siendo así, entonces dejamos nuestro programa hasta acá. Arturo Ávila, gracias por estar en el debate de France 24, un programa producido por Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes pueden consultar más de este tema de Rancho Izaguirre en nuestra página web france24.com, y también en France 24 le hemos dado un amplio cubrimiento con diferentes programas. Los invito a que los vean.